defina que funcione. Usted es el dueño de su cuerpo. En su cuerpo funciona lo que usted determina también. Muchas veces cuando tenemos un dolor decimos, fuera en el nombre de Jesús, y le ordeno al hígado que deje de inflamarse. Usted puede ordenar que en su cuerpo se cambien los enfoques de las cosas y se genere un ámbito en su cuerpo diferente al que está viviendo. Usted puede salir de esa situación. El hemisferio derecho es el hemisferio de las vacaciones y el hemisferio izquierdo es el de la responsabilidad en el cerebro nuestro. De vez en cuando usted tiene que pasar para el lado de las vacaciones, ¿verdad? Digo así simplificando las cosas, ¿no? Cómo funciona esto. Y quiero hablarle antes de ir a la palabra, del sistema reticular activador. Pastor, ¿con qué se viene usted hoy? Sistema reticular activador son un grupo de 2 o 3 neuronas grandes que están en la base o en el tronco del cerebro, y se lo voy a simplificar. Es un filtro de energías, y este sistema reticular activador dice qué emociones van a pasar y cuáles no van a pasar. Es el centro, digamos, energético del cerebro. Cuando este sistema reticular, ese lugar donde ocupa acá en la base del cerebro, deja de funcionar, es cuando a usted le dice que tiene el cerebro plano. ¿Lo entiende? Tiene muerte cerebral. No pasa energía al resto del cerebro y de la mente. El sistema reticular es como un centro energético del cerebro. Así como el corazón tiene otras neuronas gordas también allí, que es el que lo imanta. Esto tiene una misma función, es eléctrico, por decirle así, corriente, hay como una electricidad con voltios dentro de nosotros. Y cuando sale el encefalograma, que sale plano y es que tiene muerte cerebral, es porque esto dejó de funcionar. Lo que le da vida al cerebro es el sistema reticular activador. Es un control para que todos los impulsos que da el cuerpo y todo lo que viene de afuera no nos vuelva como locos todo el tiempo recibiendo cosas. Entonces esto hace un filtro, se le llama filtro del sistema. Filtro, ¿no? Tiene otro nombre como Sara, como el nombre de una mujer. Son un filtro esas Sara. ¿Y qué hace? Hay una cosa que no puede filtrar, y es donde el diablo penetra en nuestras vidas, el miedo. Satanás astuto ha buscado por dónde perforar nuestras vidas, siendo que somos un poco cerrados y herméticos, pero resulta que puede filtrar muchas cosas y deja pasar otras, como ser lo más importante y los buenos recuerdos y las cosas que te pueden ayudar y las cosas que son más trascendentes en tu vida, pero no puede frenar los miedos. Por eso los tenemos sobredimensionados, los miedos dentro de nosotros. Y nuestro cerebro se recarga de estas cosas, a pesar de que vivimos en una sociedad con un medio ambiente bastante difícil y está muy latente los peligros y los miedos y todo esto, pero abusa el mismo demonio o el diablo, porque el filtro que es para otras cosas no puede filtrar los miedos.
no los puede evadir, no los puede frenar. Y allí es la batalla en nuestro cerebro, que luego las deducciones que, si usted lo escucha a alguno de esos maestros de psicología, dicen que existen dos cosas, el miedo y el amor. Son las dos cosas que gobiernan el mundo. Y el miedo tiene tantos perfiles diferentes, porque el miedo no es como el niñito que dice, ahí viene el cuco, no es solo eso. O ahí viene la gitana que te va a llevar, cuando hacían asustar a los chicos antes, no sé ahora con qué lo asustan, ¿no? Mirá que te va a agarrar el viejo de la bolsa, nos decían nosotros cuando éramos chicos. Y pobre del viejo que veíamos que llevaba una bolsa, porque le huíamos. Este es el que dice mi familia, ¿no? No, los miedos tienen un montón de perfiles y hasta parecen ser cosas. Si usted no los identifica, los miedos predominan más en nuestras 24 horas que supuestamente las actitudes positivas. Y esto es así. Los miedos gobiernan si usted los deja gobernar. Pero le digo, no tiene ayuda por la parte física, la ayuda la tiene que tener por el lado de la espiritual. Lo que puede combatir los temores y los miedos tiene que ser la fe y la confianza en nuestro Señor. No hay otra manera. Estamos tan cargados de miedos que psicológicamente o psicosomáticamente tomamos a veces prevenciones por demás. Vivimos, cualquier ruido nos asusta. Y alguien sabía decir, yo no le tengo miedo a nada. Y a lo mejor uno de ustedes me dirá así, ¿hay alguien acá que no le tiene miedo a nada? ¿No le tenés miedo a nada? ¿Vos viniste en la moto? ¿Por qué la ataste? Y cerraste la puerta de casa con llave. Pergamino, los años verdes, dejamos las cosas afuera. 35 años atrás yo me olvidé la acordeón que llevaba esa noche a la puerta de mi casa, que la bajé y la puse ahí y agarré las llaves y abrí y me fui a dormir y quedó allí hasta el otro día. Pero eso era año verde. Hoy el sistema reticular está inflado de miedos. Y usamos los miedos por 1000 razones y de la vida cotidiana. Tengo miedo que no me alcance el sueldo. Tengo miedo que el nene se me caiga. Tengo miedo, ¿no? Que no me alcance la comida, que no llegue a fin de mes. Los miedos están más compenetrados con nosotros que la palabra de fe o que la palabra de misericordia y de amor. Piense cuántas cosas gobiernan su vida que tienen que ver con el miedo o el temor o la prevención. Pero la prevención en el fondo es miedo. El nene estornudó y saliste con la cafeaspirina o la aspirineta. ¿O no? Porque se le puede complicar con los bronquios y de allí va a pasar a los pulmones. Los miedos predominan nuestra vida. La falta de confianza en Dios nos hace vivir temerosos. Siendo que las palabras del Señor dicen, no temáis. No temáis manada pequeña. A mi Padre os ha placido daros el reino. Tengo 2 horas más para hablar. ¿Cómo se llama el sistema, el filtro que tenemos? Sistema reticular activador.
váyase allí a cualquier libro que tenga que hablar un poquito del cerebro y usted va a encontrar esto. Y le digo que hay mucho más información, pero ponerla en el aspecto espiritual es el asunto. Conocernos a nosotros mismos nos va a ayudar a mejorar, nos va a ayudar a no vivir bajo ciertas cosas porque no tenemos conocimiento. ¿Sabe? Nuestro cuerpo está sujeto a nosotros. Y el Señor dice que nosotros podemos con nuestro cuerpo ordenarle cosas porque es templo del Espíritu Santo. Y el mismo cuerpo puede defenderse y tiene defensa contra todo tipo de enfermedad. La medicina, de alguna manera, tiene 2000 años. No tiene más. Cuando usted habla de la iglesia de la Odisea, allí comenzaron con los primeros fármacos. Por eso el estándar de vida de la Odisea, esa ciudad, era muy elevado. Porque allí comenzaron las primeras farmacias. Pero estamos hablando de 2000 años atrás. ¿Cómo existió desde Adán hasta el tiempo de Jesús aproximadamente la gente sin la medicina elaborada? ¿Usted cree que Dios nos ha dejado a la deriva y que tenemos que depender nada más que de los fármacos todo el tiempo? ¿O podemos de alguna manera ejercer en una vida ordenada, ejercer fe? Y no hablo de presunción, hermano, hablo de fe, porque presumir de la fe es una cosa. Hablo de fe, una plena confianza en Dios. La fe tiene una característica que es humilde. No anda floreándose por allí, no anda haciendo gala. Eso es presunción. Es cuando usted encuentra un hermano y lo ve que está enfermo y dice, ¿no creíste en el Señor? Entonces vos no tenés fe. Usted está haciendo presunción de la fe. No, la fe es humilde. Es algo mío con Dios. Y estoy hablando saliéndome del tema. Miren, no leí la Biblia. Uy, qué hereje que soy. Usted dirá que soy un hereje, no abrí la Biblia todavía. No leí el pasaje. Pero en verdad, el justo dice por la fe que, escuche, no dice por la fe se salvará. ¿Qué es la vida? Su existencia. Y la vida que encierra un montón de cosas, y está la parte física, hermanos. Si nosotros comenzamos a ordenarnos y a conocernos, mientras más cerca de Dios, y no hablo en sentido de oración y clamor y que usted haga súper ayuno, no. Mientras más cerca de Dios con nuestra confianza y una vida ordenada, más lejos de los médicos. Solo vaya por la rutina de que le hagan un examen para ver cómo va la cosa. Y no digo que usted nunca tome un medicamento. Todos los medicamentos son drogas, ¿sabía? Ay, pastor, si me hace tan bien el Sertal, la Buscapina. Pero son dependientes de drogas. En pequeñas dosis. No digo que usted se va a drogar, pero vienen de las drogas, no vienen de otra cosa, vienen de psicofármacos, ¿no? Y no estoy en contra, ¿eh? Si me tocara tomar una aspirina hoy, lo tomaría, y acá delante de ustedes también lo haría. Pero estoy experimentando al Dios que me sostiene. Y estoy probando, y usted también va a probar, con las pequeñas cosas. No digo vamos a hablar de un cáncer o que si me tuviera que operar de algo. No, estoy hablando de esas cosas que aparecen cotidianamente. Ese dolor de cabeza que no se va, esa neuralgia. ¿Cómo podríamos nosotros
comenzando a decirle al cuerpo que comience a reaccionar en beneficio de usted. Usted tiene que hablar a su cuerpo como si fuera otra persona. Dígale a sus células y a sus neuronas que se activen, que generen lo que tienen que generar para que el dolor vaya menguando, para que la inflamación vaya menguando y para que usted cambie de actitud. Y sabe que cuando usted se sienta bien, agradezca a Dios, pero también dígale a su cuerpo: gracias, queridas neuronas, gracias, células, gracias, porque están obrando en mi vida y por ustedes tengo una vida un poco más feliz. Usted ya está loco, este hombre. ¿Cómo le va a hablar al cuerpo? Si es parte integral suyo. Y saben, nuestro gran problema está acá arriba, no está en el cuerpo en sí, sino en nuestra cabeza. Y por eso quiero tocar un poquitito algo que tiene que ver con San Juan, con Nicodemo, que usted ya lo ha escuchado, también yo lo he predicado muchas veces, pero hoy vamos a tocarlo un poquito como Jesús habla con Nicodemo. ¿Y cómo le habla? No es una conversación normal. Lea San Juan 3:1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que testificamos, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aleluya. Tengo un enigma para decirle y preguntárselo a usted. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Le dejo el enigma. ¿Cómo dice? Descendió del cielo y está en el cielo y estaba en la tierra. Le dejo el enigma. ¿Lo entendió? Medítelo, piénselo, razónelo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y estaba hablando con Nicodemo. Va a usar su cabecita. Amén. Tiene un sinnúmero de cosas este pasaje para hablar. Primero, ¿por qué vino de noche? Otro interrogante. 1000 razones, pero aún viniendo de noche es la figura de su estado espiritual
que no tenía el conocimiento de la verdadera luz. Eso no está hablando de su estado espiritual, pero no de que era un pecador perdido, de que no tenía la revelación de lo que necesitaba. Eso nos habla de su ignorancia de las cosas espirituales trascendentes. Jesús es presentado como la luz del mundo. Entonces él puede estar consultándolo de noche y va a ser iluminado. Ese es el principio de la cosa, ¿no? Él es la luz que alumbra a todo hombre, dice. Y no estaba hablando de Thomas Edison, el que inventó la lamparilla con la luz incandescente. Estamos hablando de Jesús que alumbra a todo hombre. No andaba Jesús con una linterna. Que cuando se revela el Cristo de la gloria, usted tiene luz para andar en medio de aquellos que puedan estar en oscuridad, y tiene revelación de la grandeza y del poder de Dios por medio de Jesucristo. Vamos a aplaudirlo al Señor. ¿Cuál es la revelación o la muestra o la evidencia que Nicodemo viene a Jesús con un interrogante y una intriga, y hay algo que los tiene allí atrapado en su mente? Y dice Nicodemo: sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Se disipa la creencia, o sea, él admira la obra de Jesús de una manera tremenda, porque dice: nadie puede hacer algo así si Dios no está allí. Porque este no es un palabrero, este no es una persona que está hablando por hablar. Esta persona lo que dice lo respalda con milagros y señales. Ahora, ¿qué respuesta más tremenda que desconcierta a este hombre es la que le da Jesús? Le da una respuesta que a usted y a mí nos darían ganas de salir corriendo. De cierto te digo. Te estoy preguntando cómo es que haces los milagros y cómo obra Dios en tu vida, y vos me salís con algo que no entiendo. De cierto te digo, es la respuesta desconcertante a la mente racional. ¿Por qué una mente racional, la de Nicodemo? Dice: de cierto te digo, te es necesario o imprescindible nacer de nuevo. Y allí le rompe los esquemas. Porque Dios se encarga de rompernos todas las estructuras de nuestras mentes. Y allí el que venía con una mente para razonar el porqué, se encuentra que no puede razonar el porqué de los milagros. No puede razonar el porqué de los milagros. Y allí el Señor le dice: lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es del espíritu, espíritu es. Y allí comienza algo tremendo. La fuente más grande del conflicto es la religión. Nicodemo, un religioso, casi un rabino, viene a averiguar algo de Dios, pero viene con su religión. Y es el conflicto cuando uno hace de una práctica una religión. Por eso muchas veces enfocamos que el Evangelio no debe ser una religión para nosotros. Porque el problema del hombre es la religión. Pero pastor, religión no significa ser evangélico. No. Las buenas nuevas son los nuevos anuncios de salvación, y eso habla de una vida de relación con Dios y no una vida de religión. El problema más grande de Nicodemo era su religión.
Su religión era razonar para entender y luego poder creer si es posible. Y Jesús le desbarata la posición mental y le dice, tu problema, en forma mensaje subliminal, tu problema es tu religión. Tu religión no te deja ver lo que yo quiero hablarte. Porque estás tratando de razonar para creer. Y el reino de Dios es creer para entender. Los principios de Nicodemo son los principios que se mueve toda la sociedad. Que ellos quieren, y usted conoce el dicho, ¿no? Ver para... Pero el reino, ¿cómo se comporta? Creer para poder ver. Dios no puede hacer nada si usted no cree. Dios no puede hacer nada en su casa si usted no cree. Dios no puede hacer nada en mi cuerpo y en su cuerpo si usted no cree primero. Y esta es la forma en que Dios se mueve. ¿Por qué? La religión es el sustituto del reino. El Señor no vino a predicar una religión, vino a predicar el reino. Y Él dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. No dijo, vengo con una nueva religión para combatir las religiones del tiempo pasado. No, yo vengo a predicar el reino. Y el reino no es una religión. Por eso el reino es enemiga, la religión es enemiga del reino, es sustituto del reino. Y sabe que nosotros los cristianos hemos hecho de Jesús una religión. Hemos hecho de Jesús una religión. Pero el propósito de Dios no es que sea Jesús una religión. Por eso muchos llamados cristianos se han hecho religiosos y han reemplazado con la religión el reino. Y esto es lo que viene Jesús a desbaratar y a romper en la cabeza de este hombre religioso, muy quizás cuidadoso de esta religión. Nosotros hemos edificado una religión alrededor de Cristo, y cuidado los evangélicos que podemos hacerlo, porque lo llenamos de formación y de formalismo y de ciertas cosas que creemos que tienen que ver con reino, no tienen que ver con reino, tienen que ver con dogma, no con el reino. ¿Sabe? La oposición al mensaje de Jesús no fueron los pecadores. La oposición abierta hacia Jesús no era el pecado de las personas. Cuando usted lee va a encontrar, y especialmente el libro de San Juan, va a encontrar que la oposición abierta y frontal siempre fue la religión o los religiosos. La religión de los hombres en la confrontación con Jesús. Jesús, si usted separa el libro de San Juan y lo comienza a leer capítulo por capítulo, usted va a entender que tiene un tiempo de popularidad Jesús, pero cuando Él comienza a predicar la palabra y comienza a decir los pecados de los fariseos hipócritas, la popularidad es perdida y comienza la adversidad. Y esa adversidad va creciendo hasta que lo crucifican. Primero lo aplaudían, porque todavía no había atacado a la religión, todavía no había tratado a los saduceos, fariseos y herodianos en su debido orden, no los había confrontado. Pero en el momento que Jesús los confronta, pierde la popularidad, pierde los aplausos, y comienza a generarse la adversidad, y esta adversidad lo lleva hasta la cruz, dictaminada por las religiones o los religiosos. La Biblia no se trata de una religión, que guardamos este precepto y guardamos este otro, y no mentimos, y no matamos, no robamos. No es eso.
Esos son elementos que nacen o pueden cumplirse sin tenerlos presentes como los 10 mandamientos escritos en la pared, sino que una relación con mi Dios me hace ser perfectamente mejor persona y no voy a matar, no voy a robar, no voy a levantar falso testimonio, porque mi relación con Dios hace que mi vida sea un fluir de su gracia, de su misericordia, y sin darme cuenta se cumplen los mandamientos, pero por la relación que tengo con mi Dios. No porque leo los 10 mandamientos y me voy a cuidar. El joven rico vino a decirle: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Jesús le enumera las cosas y él dice: todo eso lo he guardado de mi juventud. Pero sin una relación con Dios, cuando Dios le demanda hacer algo fuera de sus razonamientos, él no lo entiende. Jesús dice: ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. Ah, no. Ahí no entiendo el reino. Guardar todos los preceptos, sí, pero entender el reino es a veces recibir algún tipo de palabra que no entiendo y cumplirla, ¿verdad? ¿Sabe qué significa esto? Esto es un reino que quiere recolonizar la tierra o reconquistar la tierra. Ese es el principio de Dios, que el reino de Dios viene a reconquistar esta tierra que se salió de su propio reino. Cada cual se apartó por su camino. Desde Adán se salieron del reino. Entonces, ¿qué hace Dios con la función de Cristo en la tierra? Es reconquistar las personas para el reino. No viene a traer una religión, porque una religión va a ser de alguna manera una competencia del reino, sino que viene el Señor a reconquistar. Cuando usted lee el libro de San Mateo capítulo 5 verso 10, dice: bienaventurados los que son perseguidos por la gente religiosa. Eso es lo que dice. Cuando por mi culpa os persigan y os maltraten. ¿Pero quiénes? Fariseos, herodianos y todo esto. Los religiosos. Y el Señor le dice: bienaventurados cuando por mí, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, también le dice en San Mateo 23, 13 y 14. Pero en San Mateo 5, 10, bienaventurados los que son perseguidos por gente religiosa. Eso es lo que quiere decir esa palabra: por mi causa. Y Jesús habla allí en San Mateo 23, 13 y 14: más hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos y no entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Esto es oposición al reino. Religión, oposición al reino. Es como cuando usted está viniendo al Centro Cristiano Pergamino y otros que no están yendo a iglesia, pero que se titulan o se tildan evangélicos, y dicen: ¿a qué vas a ir ahí? No entran ellos ni los dejan entrar a ustedes. Hacen oposición al reino. ¿Por qué? Porque se han vaciado de Dios y han quedado en una religión evangélica. Está bien, el mundo nos tiene que tildar, dice: ustedes que son religiosos, está bien, pero entiéndanme la palabra. Siempre nos van a decir religiosos, pero nosotros en sí entendemos que el misterio del reino no es una religión. Aunque cuando voy al municipio me dicen: ¿ustedes son religiosos? Sí, tengo que decir que sí, porque es la única forma de identificarnos. No les voy a decir: mire, no, yo no soy religión, yo soy una relación. No me va a entender. ¿Pero usted me está entendiendo? Que la religión es oposición al verdadero reino. Y usted quizás dentro de los que se denominan evangélicos va a encontrar religiosos. Y cuando usted los examina, se oponen al verdadero reino. Son esas personas que te dicen: ¿pero para qué vas a ser líder vos? Para que estés allí en la iglesia todo el tiempo. Y son cristianos llamados evangélicos. ¿Qué están haciendo? Poniéndole los palos en las ruedas
a los que quieren entrar y estar en el reino y servir en el reino. Uy, ¿usted está de acuerdo conmigo o no? Ahora, escuche esto otro. Saulo de Tarso, que después fue Pablo, ¿a quién perseguía? A los cristianos. ¿Y qué era él? Un súper religioso. Saulo, con su religión, maltrataba a los cristianos. Los perseguía y los maltrataba. Y los ponía en la cárcel. Y había recibido poderes e iba detrás de gente persiguiendo cristianos cuando Jesús le salió al encuentro y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y había recibido poderes de los rabinos y de los maestros para meter en la cárcel, y él pensaba que así servía a Dios. Por favor, nunca se transforme en un religioso. Nunca se adormezca sin la comunión de Dios, porque la religión se va a filtrar por sí sola, sigilosamente. Tenga activo su mente. Lo que Jesús le habla a este Nicodemo es derribar de su mente todo concepto y precepto para que pueda de alguna manera navegar en el río del Espíritu de Dios. Y lo desconcierta en su cerebro mental religioso. Y termina diciéndole: ¿cómo tú no sabes esto? Le dice Jesús. Siendo maestro espiritual, ¿no sabes esto? Y si te he dicho cosas terrenales y no entendés, ¿cómo te voy a decir las celestiales? Y él dice, pero empieza el razonamiento del 2 más 2 es 4, ese razonamiento de lógica. ¿Cómo puede un hombre viejo entrar dentro del vientre de su madre y nacer? Empieza por la lógica, y el reino de los cielos no tiene lógica. ¿Entiende? No tiene lógica, porque es un obrar sobrenatural. Si tuviera lógica, no podría multiplicar panes y peces. Si tuviera lógica, no podría operar milagros en su cuerpo, en mi cuerpo y en mi economía y en su economía. Él está por encima de lo que el hombre lo quiere encerrar y lo quiere hacer una religión. A Jesús lo queremos hacer una religión. Y si lo hacemos a Jesús una religión, lo vamos a encerrar en la impotencia. Liberemos a Jesús en la fe, porque Él puede hacer tremendas cosas y toda obra sobrenatural. Mientras mi mente comience a abrirse, a creer en la dimensión de lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo, que el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes. No dice la religión de los cielos se hace fuerte y los valientes la arrebatan. Dice el reino de los cielos se hace fuerte. ¿Y quiénes? Los valientes los arrebatan. ¿Alguien puede entender el reino de los cielos si es algo del cielo? No lo podemos entender, lo tenemos que creer. No lo podemos razonar. Nicodemo quería razonarlo. Había aprendido religión. El obrar de Dios es sobrenatural, hermanos. Juan el Bautista no predicaba el bautismo, predicaba el reino de los cielos. Él decía también: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, arrepentidos. Y sabe que arrepentirse no es un asunto de sentirse mal. Wow, ¿qué está diciendo, pastor? El arrepentirse no es un asunto de sentirse mal, es cambiar de dirección y de actitud. Hay gente que se siente mal y no cambia de actitud.
Entonces el arrepentimiento no tiene valor. Usted puede ir y decirle a la persona, mira, te pido disculpas, pero si no cambia la actitud con esa persona, ese arrepentimiento no tiene valor, porque el verdadero arrepentimiento es un cambio de actitud, un cambio de dirección, un cambio de mente. Por eso dice, renovaos en el espíritu de vuestras mentes. Debemos cambiar nuestra manera de pensar y conectarnos con el reino de Dios para tener los pensamientos del Altísimo, los cuales nos harán sabios de las cosas que no entendemos. Lo primero que Jesús le atacó fue la mentalidad a Nicodemo. Le dijo así, mire, en palabras nuestras, todo lo que te enseñaron los fariseos, los herodianos, los filósofos no te sirve. Todo lo que aprendiste, herodiano, fariseo, del judaísmo y de la filosofía griega, porque tenía mucha influencia allí, no te sirve para el reino. Te sirve nacer de nuevo. A veces me dicen, pastor, encontré una persona que ¿cómo sabe de la Biblia? Si no nació de nuevo, no entró en el reino. Tiene una religión de la Biblia. Hoy algunos me dirán, ¿y yo cómo estaré? ¿Cómo estaré yo hoy? ¿No? Le dijeron los religiosos, tus discípulos, Señor, no se lavan las manos para sentarse a comer. No guardan las tradiciones de los ancianos. Mire, la religión genera tradición y la tradición superstición. La religión genera tradición. ¿Por qué? Porque la religión está muerta. Entonces se vive del pasado. La comunión es que todos los días tenés una comunión con el Señor y cosas nuevas viviendo. Cuando se te hizo religión, te queda nada más que el recuerdo de cosas. Y cuando se hace religión, llega la tradición porque estás recordando cosas del pasado y no tenés nada nuevo para comentar, ninguna experiencia de la profundidad del reino, ninguna revelación nueva de las cosas de Dios. ¿Y sabe qué se te hace? Superstición. Si pasás por allí y no haces tal cosa, está mal. Superstición. Si no te inclinas ante tal otra, superstición. Te sentís como que te van a maldecir, como que estás en falta, pero no es la falta que Dios hace sentir la conciencia, es la superstición que te acusa. ¿Tengo un minuto más? Por eso hay muchos religiosos supersticiosos y de otras prácticas del cristianismo. Y usted los ve en sus casas, la cintita roja, la ruda macho y no sé qué otra cosa más le ponen. ¿Qué más dicen? Que ponen sal y... ¿no? Y hasta algunos cristianos, ¿no? Y algunos toman y dicen, las cábalas, me tengo que levantar siempre con el pie derecho porque el izquierdo no sé qué. No sé con qué pie se van a levantar los de Boca hoy, porque creo que perdieron 3-1. Veo que a veces salen a la cancha y salen y hacen y pierden.
nosotros no nos movemos bajo eso. Los miedos que nos entran por el sistema reticular activado es un fruto del mismo diablo, meternos todo esto como miedos. He tenido personas aquí que se han vuelto a su casa porque está muy sola mi casa, y en medio de la reunión han salido porque el miedo los estuvo aquí atacando de que iban a entrar en su casa. Mejor me voy. El Dios que usted cree y el que yo creo, considero que si alguien entra a mi casa y me roba, Dios me lo va a restituir. No digo que nadie va a entrar, porque a usted y a mí nos pueden pasar las cosas como todo, pero mi confianza en el Señor es que Él va a restituir. Recuerdo cuando tuvimos esta inundación tan grande y fui a un hogar que estaba allí cerquita del otro templo, y la persona que fui a ver estaba desesperada, ella, creyente de muchos años, y estaba, oh, pero mirá lo que me pasó, se llevaron todas las cosas que teníamos, que con tanto sacrificio que habíamos comprado, y ella estaba viviendo en la casa de la suegra, que la suegra vivía ahí, en la otra cuadra de la iglesia. Le digo, quiero que hagas una cosa, quiero que anotes todos los que has perdido y dale a Dios 2 años. Pero que anote todo lo que has perdido, pero dale a Dios, y como para decirte, dale largue, pero dale 2 años. En 2 años, hermano, y cambiar la actitud, le dije, porque debemos dar gracia en todo. Aun cuando parece que hay pérdidas y cuando parece que nuestra fe es burlada. A los 2 años ella estaba viviendo en su casa propia. Con todos los muebles que había perdido y muchos más, pero más agregamos una casa que antes estaba viviendo en la casa de su suegra. ¿Quiere que le diga algo? Hay veces que no hay mal que por bien, o Dios me lo transforma en bien. Es un asunto de no mirar lo circunstancial y la realidad negativa de hoy, que es como se maneja el mundo y cómo se maneja la gente. Nosotros tenemos que vivir en la otra realidad, en la del Todopoderoso, que me va a asistir, que me va a ayudar, que me va a sacar, que va a poner alimento en mi mesa, que va a poner calzado nuevo en mis pies, que Él va a abrir puertas, que Él va a darme contactos de bendición. Mi mente tiene que cambiar. Mi Dios se mueve en esferas que no se mueve la realidad. Pero pastor, mire, no me alcanza. Sí, esa es la realidad, pero es una realidad negativa, no es la de Dios. A Dios le sobra. Y usted dirá, entonces Dios es mezquino. No, es que yo no entré en la dimensión de su reino, porque su reino tiene abundancia. Mire la figura del hijo pródigo, que es como nosotros, alejados de Dios. Y cuando el hijo pródigo está comiendo algarrobas, dice, en la casa de mi padre, ¿qué hay? Abundancia de pan. En la casa de mi Dios hay abundancia de pan. Esa es la figura del Dios amoroso que lo rescata. Pero fíjese bien, no lo fue a buscar. No lo fue a buscar. Quizás salía todos los días al camino y hacía así, ¿viste? Y seguramente el padre tenía todas las informaciones cómo estaba viviendo el hijo y que estaba comiendo algarrobas. Y crea algo indignante criar cerdos, porque ellos eran judíos que no podían ni comerlo ni criarlos. Y el padre saldría cada día a decir,
a ver si viene mi hijo. No viene, bueno, seguimos orando y esperando. Por eso el Señor Jesús dice, venid a mí todos los trabajados y cargados. Las personas tienen que venir a Dios. No Dios tiene que ir a las personas. La misericordia va, pero su personalidad y su bendición es más, digamos, cercana cuando la persona se levanta y viene en busca de este gran Dios y Señor Jesucristo. Me voy a animar a decir algo que hay personas que son peor que los demonios. ¡Bah! Yo leo en la Biblia, vinieron demonios y se postraron delante de Jesús y le dijeron, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y se postraron allí. Hay gente que no se ha postrado nunca delante del Señor. Nunca. Nunca ha venido a buscar algo de Dios. ¿Parece duro lo que dije? Pero no lo es. Cuando el Señor fue a Gadara, salieron los demonios y se tiraron a los pies del Señor, como diciendo misericordia, aunque ya tienen condenación. Yo sé quién eres. Tú eres el Hijo de Dios. Y sabe, los demonios tenían de alguna manera más claro el asunto que los mismos discípulos que estaban en la barca, porque ese día en el viaje se levantó la tormenta y mientras cruzaban para Gadara, se levantó la gran tormenta. Jesús dormía, lo despertaron, no lo querían despertar. Bueno, se levantó Jesús y le habló a la tormenta y se hizo bonanza. Y los discípulos dijeron, ¿quién es este que el mar le obedece? Y los demonios al ratito le dijeron, este es Jesús. Tú eres el Cristo. No tuvieron la revelación viendo los milagros. Vienen los demonios y le dicen quién es el que va adelante o guiándolos. Tú eres el Cristo. Nicodemo quería entender para recibir. Y usted, mientras quiera entender para recibir, no va a recibir. Lo que aquí el Señor está hablando, que la fe no es un razonamiento, es un acto de tirarse, como quien dice, al vacío, bajo la certeza de que el Dios soberano me va a recibir. Bendito sea su nombre. ¿Sabe? Cuando no encontramos el reino, algunos entran en un desequilibrio. O se hacen legalistas o místicos, porque no están equilibrados ni centrados en el reino. ¿No ha encontrado usted por allí, si es un creyente de muchos años, algunas personas que para usted le parecen raras, como han entendido el Evangelio? ¿No se encontró con ninguno de esos? Por ahí me viene alguno y dice, pastor, encontré con una persona que me dice, oh, así, así, pero vive así y hace así. Desequilibrados. De alguna manera, la mística tiene que ver con algo espiritual, pero cuando tengo abuso de eso es el misticismo. Y lo legal es bueno, pero cuando tengo abuso de eso me hago legalista. El equilibrio es la centralidad del cristiano. Lo voy a dejar ahí, hermanos. ¿Querrá Dios
hablarnos como Nicodemo y decirle: Nicodemo, estás lleno de razonamiento, y te voy a decir que los espirituales son como el viento. Andan con los pies en el aire, no andan tratando de dar pasos seguros. Que no saben ni de dónde viene ni de dónde va el viento. Así son los espirituales. No es porque no sepan, sino que se han soltado al Espíritu y que los guíe y que los lleve por donde tienes que llevarlo. Como hizo Felipe cuando huyó a Samaria y allá predicó el Evangelio, y allí el Espíritu lo tomó y lo llevó para encontrarse con el eunuco, que él ni sabía, lo saca de una gran campaña y lo lleva a este lado, y él no andaba cuestionando nada. ¿Se acuerda la practicidad de que tenía Felipe? Él creía, tal cual como el Señor le hablaba, él hacía. Y cuando atendió al eunuco que venía en el carro y se le acercó y le dijo: ¿entiendes lo que lee? Y bueno, y subió al carro y allí lo bautizó y lo dejó, y ahí el Espíritu lo volvió a tomar y lo llevó a otra ciudad. No andaba con el celular mandándole mensaje a la familia diciendo: mirá, ahora el Espíritu me manda para este otro lado. No, no, lo llevaba. Hoy nos hemos encerrado en cosas y en conceptos y en horarios, y es como que está atado el Espíritu de Dios. A veces yo he salido de casa y digo: Leticia, yo voy a salir porque el Espíritu me guía. ¿Y a dónde vas? No sé. Linda manera para escapar de la casa. Ahora después traiga algo como resultado. Venís a comer, no sé. Tengo algo que tengo que hacer y Dios me está llevando. No podemos amordazar cuando el Espíritu está ahí. Yo llegué a casa y Leticia me dice: hice una cosa ahí. Yo siento que no voy a comer. Y podrían decirme: pero estás despreciando la mesa. ¿No te querés sentar conmigo o con los nietos que estaban ahí? Buscar la dirección del Espíritu es, de alguna manera, negarnos algunas cosas, a estar planificando todo como un mapa, un dibujo. Jesús no se levantaba cada día y, habiendo planificado la noche, se levantaba y decía: Padre, aquí estoy. Y Dios lo manejaba por circunstancias. A usted Dios también lo va a manejar por circunstancias, porque esto es así. Vea en cada circunstancia la mano de Dios y lo que usted debe hacer en ese momento y lo que debe dejar de hacer en ese momento. Si el Espíritu de Dios está con usted, no hablo de una mística, no se haga el difícil, por favor. Simple. Camine con Dios. Que su andar diario y su conversación con el Señor sea tan normal. Y aún sus lágrimas con Dios sean tan normales, y sus miedos con Dios sean tan normales. Y no espere cosas que usted viva sorprendido. Usted vive bajo bendición, y las bendiciones no lo deben sorprender. ¿Sabe cuándo me sorprende una cosa? Cuando yo no espero nada y viene algo. Pero cuando yo estoy abierto a que Dios va a hacer, entonces ni las tristezas me tienen que ahogar, ni las alegrías me tienen que sacar de mi control, porque yo estoy bajo una dirección y usted está bajo una dirección de Dios, que todo es posible en Él. Bendito sea su nombre. Es posible, todo es posible, todo es posible.
yo abro mi mente y hoy no tengo un centavo en el bolsillo, yo tengo que decir, es posible que me llegue una bendición. No sé por dónde. Yo tengo que provocar el andar en el Espíritu. Tiene que provocar usted su conversación y no haga un rezo de la conversación con su Dios. Haga una amistad. Hoy tengo un dolor, Señor, estoy triste. Ni tengo ganas de ir al culto hoy, pero háblelo con su Señor, porque Él sabe de usted. Hoy le decía, Señor, no sea mi voluntad sino la tuya, lo que estoy sintiendo hoy, no quiero, aunque lo deseara para mí esto, pero yo quiero que sea tu voluntad en esto. Voy a negar. A veces hay pensamientos negativos que han entrado en su vida por miedos, por temores, por un montón de cosas, y uno los hace propios. No los haga propios. Dígale no. ¿Usted cree que no tenemos que orar de esta manera, sincerándonos con Dios, que hoy sí, Señor, no tengo ganas de ir al culto? No, ¿cómo le voy a faltar el respeto al Señor? Si Él ya lo sabe. Él ya lo sabe. ¿Sabe las veces que yo también no he tenido ganas de venir a predicar? Porque vivimos dentro de una humanidad, pero también vivimos dentro de una gracia. Y la batalla que tengo en mi mente, y yo gano la batalla abriendo mi corazón a la fe, yo vengo a este lugar y yo me voy de este lugar con una bendición del Señor, con nuevo ánimo, con nuevas fuerzas. Mis hermanos me han bendecido, los cánticos me han bendecido, la palabra me ha bendecido, la unción ha venido sobre mi cabeza y yo salgo diferente. Bendito sea el nombre de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Te invito a volar como el viento, a buscar en el Espíritu de Dios las alas del viento, las alas de algo nuevo, de algo diferente, de algo que te saque del posible religión que se te está haciendo adentro, algo que vivas, que te saque de esa formalidad, algo que te lleve un poco más allá. ¿Te animás a buscar esto? ¿Te animás a decir, Señor, yo quiero vivir algo mejor o algo más grande o una dimensión de tu espíritu? Y yo lo deseo. Si hay alguien que quiere venir conmigo a orar aquí, levántese, venga y diga, Señor, necesito experimentar